chicos, ¿cómo están? Los saluda Miss Evelyn. Hola. Y el día de hoy tenemos una super actividad. Hoy vamos a recordar los animales. Sí, chicos. Hoy vamos a recordar a todos los animales que hemos conocido. ¡Wow! Son muchos y cada uno tiene su hábitat especial. Porque tenemos a los animalitos de la granja, de la selva o la jungla, los animalitos salvajes, los animalitos del mar. ¡Wow! ¡Cuántos animalitos! Así que prepárense para trabajar con todos ellos. Pero antes de empezar nos vamos a saludar. Y lo vamos a hacer con esta linda canción. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, chicos, excelente. Nos hemos saludado súper bien y empezamos con nuestra actividad. Hemos dicho que recordaremos a los animalitos, ¿verdad? Y vamos a empezar con los animalitos domésticos. Y para eso nos vamos a teletransportar y nos vamos a ir, ¿a dónde será? ¿A la selva? No, los animales domésticos no viven en la selva. ¿Al mar? ¿Al fondo del mar? Tampoco. ¿A la granja? Menos. ¿A dónde nos vamos a ir, chicos? Nos vamos a ir a una linda casita, ¿sí? Y decimos, a la 1, a las 2 y a las 3, teletransportación. ¡Pum! ¡Wow, chicos! Miren, ¿dónde estoy? En una sala de una linda casita. Y aquí viven dos animalitos muy especiales, con los cuales nosotros podemos cuidar, acariciar, alimentar. ¿Quiénes podrán ser? ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Quién es él? El perro. Muy bien. ¿Y cómo es el perro, chicos? ¡Eso es! Y ¡pam! ¿Quién es él? ¡El gato! ¿Cómo es el gato? ¡Miau! 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 Muy bien, chicos. El perro y el gato son animalitos domésticos porque pueden vivir en nuestra casita y nosotros podemos cuidarlos, criarlos, darles de comer, bañarlos. ¡Wow! ¿Ustedes tienen mascotitas en casa? ¿Sí? Entonces cuídenlos muy bien, eso es. Pero ahora, chicos, que ya hemos recordado a los animalitos domésticos, vamos a recordar a los animalitos de la granja. Y para eso nos vamos a ir y nos vamos a teletransportar a la granja. ¿Y qué decimos? A la 1, a las 2 y a las 3, teletransportación. ¡Pum! ¡Ay, chicos, miren! ¿En dónde estoy? En una granja. Muy bien. Y aquí en la granja, el granjero, que era mi tío McDonald, ¡wow! Él tiene muchos animales y se los quiere enseñar. ¿Queremos verlos? Muy bien. Un animalito muy grande en la granja es blanco y con manchitas negras y hace este sonido. ¿Quién podrá ser, chicos? Es la vaca. Muy bien. Otro animalito también grande hace este sonido. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué animalito será? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡El caballo! Muy bien, chicos. Repetimos. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el caballo? ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy bien! Otro animalito que vive en la granja tiene mucha lanita. ¿Será? La oveja. Y hace me. Y un animalito que nos da mucho tocino, hot dog y ricas cositas es el cerdo. ¿Cómo hace el cerdo, chicos? Oink, 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 oink. ¡Wow! Practicamos. ¿Cómo hace la oveja? Me. ¿Cómo hace el cerdito? Oink, 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 oink. Muy bien, chicos. Pero vamos a seguir conociendo más animalitos, ¿sí?
Y también viene por aquí un animalito que me da algo muy rico. ¡Huevitos! ¿Quién será? ¿Quién será? Es mi amiga, ¡oh!, la gallina. Muy bien. ¿Y cómo hace la gallina? ¡Wow! Pero un animalito que hace otro sonido, que es cuá, 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 es mi amigo, el señor Pato. Ellos también viven aquí en la granja y son la gallina que hace y el pato. ¿Cómo es el pato? Cuá, 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 cuá. Eso es, chicos, muy bien. Ahora vamos a recordar a nuestros amiguitos de la selva, la jungla. Y nos vamos a teletransportar y decimos a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Teletransportación! ¡Pum! ¡Oh, chicos! Estamos en la selva, en la jungla. ¿Y quiénes veremos por aquí? Vamos a ver a uno que nos hace... Y es mi amigo, el león. Y también vamos a encontrar a un animalito que nos hace... que es el oso. León y oso. ¿Cómo es el león? ¿Y cómo es el oso? ¡Wow! Muy bien. Otros amigos que viven en la selva serán... el mono. ¿Cómo es el mono? Y también el elefante. ¿Cómo es el elefante? Eso es. Mono. Elefante. Excelente, chicos, muy bien. Los animalitos de la selva les gusta vivir donde hay mucha vegetación. Con ellos no podemos llevarlos a casita a cuidar, porque ellos necesitan de estar en su hábitat natural, ¿sí? Ahora, chicos, vamos a recordar a los animalitos que viven en el fondo del mar, los animalitos marinos. Y nos teletransportamos. ¿Qué decimos? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Teletransportación! ¡Wow, chicos! Miren dónde estamos. En el fondo del mar. Y vamos a recordar qué animalitos hemos conocido aquí. Aquí hemos conocido que viven los peces. ¡Wow! ¿Cómo son los peces? Glu, 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 glu. ¡Eso es! Aquí también vive la estrella de mar y el pulpo. ¡Wow! La estrella del mar, recordamos, chicos, tiene 5 puntitas. ¿Y qué pasa si una se rompe? ¿Nos debemos poner tristes? No, porque sola puede volver a crecer. ¡Eso es! Y nuestro amigo, el pulpo, tiene 8 tentáculos y tiene una super habilidad. Puede camuflarse. ¡Wow! Es decir, puede tomar el color de otros objetos para así pasar desapercibido. ¡Wow! ¡Qué destrezas tienen estos dos animalitos del fondo del mar! Muy bien. Pero también conocimos a más animalitos. Y era nuestro amigo, el tiburón. ¡Wow! Y nuestro amigo, el delfín. El tiburón es un animal muy grande y voraz. Le gusta mucho comer carne. ¡Wow! Y nuestro amigo, el delfín, es un gran saltador. Le encanta nadar en el agua y saltar y brincar para que todos aprecien su lindo talento. ¡Qué lindos son estos animalitos del fondo del mar! ¡Eso es, chicos! ¡Muy bien! Hemos recordado a todos los animalitos y vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hacer un super baile, ¿sí? ¿Lo hacen junto conmigo? Muy bien. Y lo hacemos y dice: vamos a bailar la yenga. 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 Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. 1, 2, 3. ¡Eso es! ¡Muy bien! Y vamos a hacer otro baile, que será la ronda de los animalitos. Así que ponte de pie en casita, coge la mano de mami, de papi, de la abuelita, del abuelito y formemos una ronda. Y vamos a decir: la ronda de los animales, la ronda que me gusta a mí. ¿Cómo hace el perrito? Moviendo la colita. La ronda de los animales, la ronda que me gusta a mí.
¿Cómo hace la vaca? Moviendo la colita. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Cómo hace el león? Moviendo la colita. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Cómo hace el pez? Glup, glup, glup. Moviendo la colita. Glup, glup, glup. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. Muy bien, chicos, lo hemos hecho súper genial. Ahora vamos a hacer algo muy especial. Vamos a decirle a Mami que nos dé una imagen, ¿sí?, del animalito que más nos guste. ¿Cuál es tu animal preferido? ¡Oh, wow! Y juntos lo vamos a decorar, ¿ok, chicos? Yo lo voy a decorar en la pantalla y recuerda ayudarme colocando tu dedito, ¿sí? Eso es, vamos a hacerlo. Muy bien, chicos, vamos a decorar la linda imagen de nuestra amiga la estrella de mar. ¡Wow! Este es mi animal favorito. ¿El tuyo cuál será? ¡Wow! Ya pronto lo vamos a descubrir. No olvides enviarme tu foto, que quiero ver cuál es tu animal favorito. El mío es esta linda estrella de mar y está quedando súper linda. La estoy decorando de un lindo color fucsia. ¡Wow! Pero le voy a hacer algunos detalles de otro color. Ya lo descubriremos. ¡Wow! ¡Qué lindo está mi animalito favorito! ¡Qué bonita está quedando! Ahora los detalles los haremos de color verde. ¡Sí! ¡Muy bien! Está súper bonita nuestra amiga la estrella de mar. ¡Excelente, chicos! ¡Ah! ¡Qué bonita que quedó nuestra linda estrella de mar! Gracias por ayudarme. Muy bien, chicos. Gracias por ayudarme a decorar este lindo animalito. Es el que más me gusta. Ahora, no te olvides de mandarme una foto o un video, ¿sí, chicos? Decorando el animalito que más les gusta a ustedes. ¡Wow! ¡Qué sorpresa me llevaré! Voy a conocer a sus animales favoritos. Muy bien, chicos. Sigan practicando en casa con mami y con papi este lindo tema, el tema de los animales. Y recuerden que hay animalitos por todo el mundo. ¡Wow! Algunos pueden vivir con nosotros, otros viven en la granja, otros en la selva y otros viven en el fondo del mar. ¡Wow! Pero todos ellos alegran la naturaleza. Muy bien, chicos, sigan practicando este lindo tema de los animalitos, ¿ok? ¡Mua, mua! Los quiero mucho. Bye, bye.